Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Piorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ti, Jorge, y a todos, cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas. Es una bendición para mí estar este día. Pues como siempre les digo, hoy es un día más en el que Dios ha puesto y dispuesto para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Así que estoy agradecida con Dios por estar en la radio y agradecida con cada uno de ustedes que nos escucha. No sé si tengan ya su cafecito, su té, para poder estar hoy platicando y conversando de todas estas historias que nos tiene Dios escritas en su palabra. Y hoy, pues voy a hablar de un tema muy importante como todos y un tema especial donde la pregunta es, ¿de qué te estás llenando? ¿Por qué me vino este tema? Porque no sé, muchas veces yo, tú, alguno de nosotros hemos tenido necesidades, ¿verdad? Esas necesidades que nos han llevado a una angustia, a una desesperación, a una urgencia de hacer algo que pueda cambiar esta necesidad, que pueda ser llenada, este milagro que tanto estamos necesitando nosotros, porque en este mundo y más con las cosas que estamos pasando, pues necesitamos mucho de la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues llegando a esta necesidad que había en mi corazón y esta necesidad que quizás hay en el tuyo, me quedé pensando, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué hay en mi casa para que sea cubierta esa necesidad? Para que la presencia del Señor se manifieste en mi casa, en tu casa, en cada uno de nosotros, lográndose a ver y hacer ese milagro que tanto estamos esperando. Así que hoy vamos a hablar de esta palabra que está en Segunda de Reyes del 4 al 7 y es de la mujer viuda y el aceite. Voy a dar inicio a la lectura de esta palabra para empezar a iniciar con esta enseñanza el día de hoy. Y dice así: una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Aquí esta mujer está diciendo que su marido conocía de Dios, su marido seguía a Jehová. Me imagino que ella también seguía a Jehová porque pues si su marido lo conocía, ella y su familia también conocían de Dios. ¿Cuántas veces conociendo de Dios tenemos también esas necesidades, no? Porque en este mundo pues habrá necesidades en cada uno de nosotros, habrá esos momentos de crisis, esos momentos de tormenta, pero había algo, cuando tú conoces de Dios tienes una esperanza. Dice que ha venido el acreedor porque tenía una deuda y esto me hizo pensar, a veces conociendo de la palabra tomamos decisiones que son equivocadas y todas esas decisiones van a tener consecuencia. Quiere decir que quizás aunque conocía de Dios, este hombre no había administrado bien sus bienes, algo había pasado para que cuando él muriera dejara a su esposa con una deuda la cual pues se ve que ella estaba desesperada porque no solamente era viuda, no solamente tenía 2 hijos, sino tenía una deuda al cual el acreedor venía a querer que se la pagara. Y como ella no tenía para pagar esta deuda, en aquellos entonces se pagaba a través de pues los hijos, siendo esclavos, siendo siervos de ellas, o sea, trabajando para estos acreedores, ¿no? Para aquellos a los cuales uno le debía. Y esto me hizo ver que
nosotros debemos de estar siempre buscando de la palabra de Dios para que en todas las decisiones que nosotros tomemos, siempre buscar la ayuda del Señor. ¿Por qué? Para que no podamos dejar estas decisiones no nos lleven a dejar este tipo de situaciones en nuestras vidas, porque todo lo que nosotros pasamos tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, es consecuencia de nuestros actos, y esto me hizo pues pensar que tenemos que estar siempre buscando de la dirección de Dios para no pasar por esta situación como la pasó esta mujer, porque aún conociendo a su esposo de Dios, hubo algo que hizo que pues quedara endeudada esta mujer. Y esto me hace pensar que nosotros tenemos que estar al tanto de las decisiones que tomemos, ¿no? Después dice, Eliseo fue en busca de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un profeta, y hemos hablado que los profetas son aquellos que hablan lo que Dios habla a ellos, ¿no? Y siempre es de su palabra. Y le dijo, porque ella fue a buscarlo, le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella dijo, ninguna cosa tengo en casa. Y a veces nosotros, cuando estamos en ese tiempo de angustia y necesidad, no vemos nada que nos pueda ayudar, no vemos resultados, no nos damos cuenta, la visión se nos pierde y no nos damos cuenta que tenemos algunas cosas en casa y decimos, ¿qué voy a hacer? No hay nada, no hay nada. Pero cuando ella dijo, no tengo nada en casa, pero recordó, sí tengo algo, solamente una cosa tengo, una vasija vacía y aceite, un poco de aceite. Muchas veces Dios nos dice, con eso poco que tienes es suficiente para que Dios haga el milagro. Pero entonces tenemos que estar atentos a saber qué es lo que tenemos en casa. A veces no nos damos cuenta y no valoramos todas las cosas que hay en casa. Y eso me hizo también pensar y reconocer que hay muchas cosas que tenemos. El hecho de tener vestido, el hecho de tener comida, el hecho de a veces de cosas que se nos hacen ya cotidianas, no le damos el valor a esas cosas, ¿no? El valor a lo que tenemos. El día de ayer tuve que salir a la iglesia donde me congrego y no circulaban los carros aquí en la Ciudad de México y tenía que tomar un transporte público y hacía casi una hora para llegar a ese lugar cuando en carro hacía 15, 20 minutos. Y yo no había valorado lo que tenía y muchas veces le decía, es que no tengo nada, no tengo nada. Y cuando en el momento que vi que tenía mucho, hay gente que ni siquiera tiene un carro, me di cuenta de la bendición que yo tenía y que no la había visto. Y a veces las cosas se nos hacen tan cotidianas que dejamos de ver tantos milagros y tantas bendiciones que tiene Dios en nosotros. Y les hablo de algo material, pero a veces no vemos que somos bendecidos. ¿Qué tenemos en casa? ¿No? Pues, ¿qué tenemos también nosotros? Pues, tenemos un techo, tenemos un lugar, una habitación, tenemos para comer. Algo siempre hay en nuestras manos y con eso poco que tengamos es suficiente para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Esto me hace ver también cómo estamos en casa. Al decir no tenemos nada, quiere decir que a veces no reconocemos el valor que Dios, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, porque vemos como poco, vemos como algo cotidiano y lo hemos estado hablando, y Dios nos da mucho y hay que valorar cada cosa que tenemos. Ahorita el poder hablar, el tener esta bendición de poder hablar, de poder ver, de poder escuchar, es algo que tenemos que valorar todos los días, es algo que nosotros tenemos en casa y que hay que ver que cómo estamos trabajando con lo que tenemos en nuestra casa y en nuestras vidas. Esto me hizo pensar, eso no dijo, tengo vasija y aceite. Y quiero
comentarles que también esto me hizo ver que la vasija representa a cada uno de nosotros y el aceite representa la presencia, es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. En ese entonces el aceite era muy importante porque el aceite tenía muchas utilidades y una de sus utilidades era que era luz. A través del aceite podían encender la luz. Ellos usaban aceite para encender la luz y nuestro Señor es luz. Cuando tú tienes aceite en tu casa, en tu vida, es la luz, la presencia del Espíritu la que te da luz, ilumina ese hogar en tu vida. También otra de las cosas en las cuales utilizaban en ese tiempo el aceite era para la preparación de los alimentos, como lo hacemos actualmente. Y sabemos que Dios, a través de su palabra, Él prepara alimentos para nosotros, para poder alimentarnos de la palabra, esa palabra que es la que nos puede nutrir cada día y hacer que no estemos anémicos en nuestro espíritu. Así que también el aceite es importante porque nos ayuda a preparar nuestras vidas, alimentándonos de la presencia de nuestro Señor. Otra de las cosas que también el aceite era utilizado en ese entonces era para sanar. Ellos lo utilizaban porque lo ponían en su piel y este aceite sanaba las heridas. Bueno, pues nuestro Señor Jesús sana cada herida que hay en nuestro corazón. Él nos sana de toda cicatriz, de todo ese aceite que nos unge y prepara y sana y cicatriza esa herida para que podamos estar sanos plenamente. Así que el aceite era muy importante y ella no le había dado el valor porque no había visto esa importancia del aceite, porque al decir, pues no tengo nada, y después dijo solamente una vasija y un poco de aceite, no le había dado la importancia de ese poco aceite, pero tenía aceite. A veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestro Señor cuando buscamos, que tenemos esa presencia y que con eso Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y más en esas necesidades donde a veces nos doblegamos y para nosotros buscamos urgencia y en esa urgencia el Señor nos dice que Él nos puede llenar, porque como les dije, las vasijas representan nuestras vidas, nosotros somos vasijas y entonces me pregunté qué tipo de vasijas somos, ¿no? Él les dijo qué tipo de vasijas somos, cómo estamos siendo, cómo son esas vasijas, cómo estamos nosotros siendo esas vasijas, ¿no? Porque déjenme también comentarle que hay diferentes tipos de vasijas, vasijas de oro, de plata, pero estas vasijas a veces son vasijas de barro, ese barro que puede ser moldeado por el alfarero, ese barro que puede ser moldeado por nuestro Señor, el cual nos puede reparar de cualquier ruptura, cualquier fisura que haya, porque lo puede reparar para ser llenado. Él puede quitar toda la suciedad que haya dentro de esa vasija, porque a veces hay mucha suciedad y estamos contaminados. Podemos ser vasijas rotas o vasijas sucias, pero Dios se encarga de limpiar cada vasija. Así que no tengas por poco lo que, como quizás esta viuda tenía en ese momento que dijo, solamente tengo una vasija y el aceite, pues esa vasija era necesaria y ese aceite es lo más importante porque es la presencia. Con que estés dispuesta a esta vasija para que sea llenada por la presencia del Señor es más que suficiente. Tienes todo. Bueno, entonces Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Le dijo, si tienes eso, bueno, entonces ve y pide prestada vasijas. Cuando nosotros estamos pasando momentos de necesidad y Dios nos muestra qué hacer,
nos da instrucciones. Aquí Eliseo utilizó a Eliseo, un profeta de Dios, para darle instrucciones precisas a esta mujer. Ve y pide prestadas. Muchas veces no queremos, o sea, ve y pide. Primero tenemos que levantarnos y salir, ir a hacer, actuar y actuar por fe. Ve y pide, sal y haz lo que te estoy diciendo. A veces nos da pena, ¿no? A veces nos da pena y vergüenza ir a pedir, y que se den cuenta de la necesidad que nosotros tenemos, porque quizás al ir la mujer a pedir prestada con los vecinos, pues quizás tenía miedo a que le preguntaran el por qué quieres las vasijas o para qué, porque a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Quizás tenía vergüenza y tuvo que quitar esta vergüenza, tuvo que quitar este miedo, tuvo que quitar todas esas preguntas que ella se hacía para poder obedecer y hacer y creer, pues la instrucción que le había dado Eliseo, ¿no? Que había sido utilizado por el Señor para dar esta instrucción específica. Y dijo que no pocas, que sean, le dijo no pocas, ¿qué quiere decir? Que muchas, todas las que puedas, ¿no? Tener, todas las vasijas que puedas adquirir, que te puedan prestar, ¿no? Me imagino que muchas veces queremos vasijas, ¿no? Que estén perfectas, y vamos y le pedimos, y quizás nuestros vecinos nos dicen, pues mira, en este entonces no tenemos vasijas, quizás tenemos toppers, ¿no? Y nos preguntan, ¿para qué quiere toppers? O a veces dirán, bueno, sí, pero te voy a dar del topper más viejito porque no quiero que utilices ese topper nuevo que tengo, ¿no? Y ahí también nos muestra Dios, me mostró Dios algo, ¿no? ¿Estás dispuesto a prestar lo que necesita tu vecino? ¿Estamos dispuestos a dar de aquellas necesidades que necesitan nuestros familiares, nuestros amigos? ¿Estamos dispuestos a dar a cambio de nada, sin pedir nada a cambio, solamente el hecho de ver que se supla la necesidad de la otra persona? Esto me hizo ver, ¿estás dispuesto? Todo tiene que ver si estás dispuesto en cómo está llena tu vasija, qué tienes en esa vasija. A veces nuestras vasijas, como yo les dije, están contaminadas, están sucias, y entonces cuando están sucias, pues es necesario que quites toda esa suciedad, que sea limpiada o que sea tirada para que entre algo limpio, algo nuevo. Por eso es que el Señor le pedía vasijas, pero vacías. Una de las características que le pedía era que estas vasijas fueran vacías, porque era la única manera de poderlas llenar, pero de una presencia. Porque cuando las vasijas están sucias, no puede estar esa llenura, esa limpieza en nuestras vidas y ser transformadas. Cuando, no sé si han visto, cuando hay algún vaso sucio, las moscas empiezan a rodear el vaso, y cuando las empiezan a rodear, empiezan a dejar ahí su suciedad, sus larvas. Pues esto es lo que a veces el enemigo quiere, que llene todo lo que son nuestras vasijas, llenarnos de esa suciedad y dejar esas larvas para que no haya esa limpieza. Pero por eso es necesario que saquemos todo aquello sucio, todo aquello inmundo, todo aquello, para que dejemos entrar la presencia del Señor, ese aceite que es el que va a limpiar todo lo que nosotros hay dentro de nuestras vasijas. Y le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Dio una instrucción, entra cuando tengas todas estas vasijas, entra, enciérrate y ve llenando una por una y ponla aparte. Cuando me quedé pensando también en esto, a veces estas vasijas, ¿qué nos impide que sean llenadas? Hay varias cosas que nos impide que sean llenadas, ¿no? Y una de ellas es la vergüenza, es el decir, Señor, he pecado contra ti, he hecho muchas cosas mal, hay mucha suciedad en esta vasija, en mi vida, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que limpiar. Pues déjame decirte que el Señor no te
pide vasijas hermosas, ni le pidió que fuera por una vasija limpia, pura, no, le pidió solamente vasijas vacías, porque Él quiere, como yo te dije, quitar todo lo que no te hace bien y llenarte de tu presencia. Así que todo lo que hagamos es todo lo que Dios nos da es por su gracia, no por obras, no por cómo somos, sino por la gracia infinita de Dios. Otra de las maneras en la cual a veces no queremos llenarnos o buscar es porque hay incredulidad en nosotros. Imagínense si esta mujer en el momento en el que le dijo lo que tenía que hacer, llenar esas vasijas vacías, si solamente tenía un poco de aceite, en el razonamiento, en la lógica, aquí no dice, pero ella, yo creo que pensó, con este aceite, ¿cómo voy a llenar todas las vasijas que me han prestado? O sea, es ilógico, ¿no? Se nos hace ilógico, pero esas cosas imposibles para nosotros, Dios las hace posibles, y es en el momento en el cual nosotros debemos de creer y quitar toda incredulidad de nuestras vidas. Y es por eso que a veces Dios nos indica que nos tenemos que encerrar. Le dijo, ve y enciérrate con tus hijos, enciérrate para que en ese momento de encierro, en ese momento donde la relación esté tú y el Señor, en ese momento de intimidad, de oración, en ese momento es cuando Dios te va a revelar lo que hay que hacer y vas a tener esa fe y esa seguridad que algo va a hacer en tu vida. Así que quitemos toda incredulidad, porque si no creemos, no vamos a poder ver el milagro. Como esta mujer, veremos que ella va a ver el milagro de Dios en su vida. Otra de las cosas también es que a veces tenemos distracciones. Por eso es importante que ella se encerrara, para que no se distrayera de todo lo que escuchara. Quizás si escuchaba lo que iba a hacer con estas vasijas, los mismos vecinos le dirían, pues está loca, ¿cómo lo va a llenar con ese poquito aceite? ¿Cómo va a llenar todas esas vasijas? Es imposible. Y empieza a ver esas pensamientos de algunas otras personas que se interponen para que tú no creas en lo que Dios tiene planeado. Por eso es que creo que le dijo que tenía que ir y encerrarse con sus hijos, y cuando llenara esa vasija la pusiera aparte. Cuando Dios te llena de su presencia, te aparta para Él. Entonces ya estás apartado para Él, estás diseñado para apartarte, porque ya no eres igual. Tu vida cambia, tu vida ya es completamente diferente. Después de esto, de que se apartó y se encerró, le dijo que cerró la puerta y estuvo con sus hijos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dijo, ya no hay más vasijas. Esto me hizo pensar, ella podía haber pedido más, porque le dijo, no pocas, o sea, muchas. ¿Cuánto es tu capacidad? ¿Cuánto es lo que esperas de Dios? Dios no nos da poco, Dios nos da mucho. Y si nosotros somos la vasija, son ejemplos de nuestras vidas, esto me hizo pensar, Él va a llenar cada vasija. Entonces, en ese momento en el cual tú estás dispuesto a que llene tu vasija, no solamente busques vasijas vacías en ti, en tu familia, en tus hijos, busca en todo lo que tú puedas, busca que haya vasijas, busca oraciones en tus generaciones, en tus nietos, en tus bisnietos, en tu vida, en tu familiar, en tu conocido, en tu esposo. Busca que todos y cada uno de los que tú conozcas sean vasijas vacías para que el Señor la llene. No busques poco, tú en tu pensamiento busca mucho, busca y cree en que tus generaciones, cada una de ellas, serán esas vasijas que serán llenas de la presencia del Señor. Cuando te encierres en la presencia del Señor, ponle muchas vasijas
todas las vasijas que puedas entregarles para que Él las llene de su presencia. Ponle a tu vecina, ponle a tus nietos, ponle a tus hijos, ponle a tus nueras, ponle a todos a tus familiares, a tus primos, a tus tíos. Pon esas vasijas que necesitan en tus oraciones ser llenadas por el Señor. No pocas, le dijo, no pocas. O sea, muchas, porque cuando ella le dijo, ve por más, ya se habían llenado. Entonces fue cuando ella vio el milagro, dijo, esto es real. Es cuando se dio cuenta, cuando accionó, es cuando ella pudo ver la realidad, el milagro hecho. Entonces muchas veces Dios nos pide que accionemos, que creamos para que Dios haga el milagro en esas vasijas. ¿Cuántas vasijas estás dispuesto a creer y saber que Dios va a llenar en tu vida? Que no sean pocas, que sean muchas las que estemos dispuestos a que Dios llene de su presencia en nuestras vidas. Después de esto le dijo, vino ella entonces y le contó al varón de Dios, a Eliseo, el cual Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Con todo esto que pasó, con este milagro que fue llenado, le dijo, ve y paga a tus acreedores y con esto tú y tus hijos vivirán. Cuando Dios llena y cubre tus necesidades, estás dispuesto a que sea llenada esa vasija de la presencia de Dios, el Señor cubrirá toda necesidad necesaria, y no solamente la tuya, sino también podrá cubrir las necesidades de los demás. También le dará a los demás, porque ella fue y lo vendió y pudo pagar. Pues déjame comentarte que muchos años después, 800 años después de este suceso, el Señor Jesús vino a pagar toda deuda. Él vino a pagar toda deuda a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue pagada toda deuda, ya no tenemos deuda, ya no hay un acreedor que nos cobre cuando nosotros buscamos y creemos y aceptamos al Señor en nuestro corazón. Nuestras deudas están pagadas por el Señor. Y cuando nosotros estamos, nuestras deudas están pagadas, tenemos bendiciones y toda necesidad es cubierta por la presencia del Espíritu Santo. Esto me hizo entonces darme cuenta de que estamos llenando nuestras vasijas. Si tú y yo somos vasijas, ¿cómo queremos ser llenadas? ¿Somos vasijas de honra o somos vasijas de deshonra? Somos vasijas apartadas porque ya están llenas para el Señor, para que esa vasija pueda ir y dar de lo que tiene a otros que tienen sus vasijas vacías. Poder ayudarlos a decirles, hay alguien que puede llenar ese vacío que tú tienes, alguien que puede sacar todo aquello que te está deteriorando tu cuerpo y que puede estar dentro de ti. Ese aceite que puede ser luz en tu vida y que puede alumbrarte y llevarte al camino, ese camino de bendición. Ese aceite que puede ir preparando porque te va a alimentar cada día, te va a preparar para sazonar en ti lo mejor, ese alimento mejor, ese alimento que te va a llenar y nutrir de todo. Esas vitaminas que van a ser el aceite, la presencia del Espíritu en tu vida. Ese aceite que usaban para sanar, aquel que va a sanar toda vasija rota, toda vasija que necesita ser moldeada por la presencia del Señor. Esa vasija va a ser llenada por nuestro Señor. Así que si tú eres esa vasija que necesita del Señor, recuerda que la necesidad te prepara para la llenura del Espíritu Santo. El único que necesita de ti es ser una vasija disponible, una vasija dispuesta a ser llenada por nuestro Señor.
y la necesita vacía, no la necesita llena, no la necesita perfecta, solamente necesita una disponibilidad de ti para que pueda ser llenada y cubrir la necesidad que tanto buscamos del Señor. Dios te creó para amarte y llenarte de su gracia. Dios no necesita de ti. Dios lo que necesita es que la gente a través de ti vea que Él puede llenar, vea que Él puede, es el hacedor de todo y que su gracia pueda llenarte de su presencia, ser testimonio de esa gracia. La provisión no solo se queda en tu casa. En la casa de esta mujer no solamente quedó en su casa, sino también que fue y la vendió, la dio. La provisión puedes compartirla con los demás, con aquellos que tienen vasijas vacías. Tú puedes hablarles que hay alguien que puede llenar esa vasija. Nosotros podemos ser muestra de esa gracia y esa misericordia que tiene el Señor en nuestras vidas. Así que hoy te invito, te exhorto como Dios lo hizo en mi vida, a reconocer que tú eres una vasija y que necesitas de la llenura del Espíritu Santo, que necesitas de ese aceite. Y si tienes poco aceite, tienes todo, lo tienes todo. Si tienes esa presencia del Señor, la tienes toda, porque Él va a llenarte de toda necesidad. El aceite es primordial en nuestras vidas. El aceite, la presencia del Espíritu Santo es primordial en nuestras vidas para ser llenados. Él solamente requería de una vasija y un poco de aceite. Una vasija disponible, una vasija que cree, una vasija dispuesta a ser llenada por el Maestro, por aquel que no te preocupes si no tengas vergüenza si estás mal. Él es el alfarero. Él es capaz de moldear esa vasija de barro y volverla a formar y volverla a ser una vasija de honra para nuestro Señor. Y Él está dispuesto a llenarla con su presencia. Así que si tú estás dispuesto a llenarte de la presencia del Señor, es necesario que si ya tu vasija está llena de esa suciedad, de todo aquello que es permitido que entre, de esas distracciones, es tiempo de decirle: Señor, necesito que me vacíes y que me llenes en ese vacío que quede. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Y si tú te sientes vacía pero dispuesta y preparada para ser llenada por nuestro Señor, Él está dispuesto a llenarte de su gracia, de su luz, de su medicina, de su sanación, de todo. Solamente es creer. Aunque veamos las cosas imposibles, cuando estamos encerrados en la presencia de Dios y creemos, esta vasija será llenada y entonces será apartada. Y aún aunque tengas muchos problemas, el deudor no va a poder cobrarte nada, porque nuestro Señor ya pagó por ti y por mí a un precio muy caro, a precio de sangre por nuestras vidas. Así que hoy te invito a llenarte de ese aceite que es la presencia del Señor y poder seguir disfrutando cada día de estar esa plenitud, acercándote y tomando un café con tu Señor, de tener esa intimidad con Él y buscar todos los días ser llenados de la presencia. Solamente necesita una vasija vacía, dispuesta a ser llenada por ese aceite que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá te haya servido este mensaje como Dios lo hizo en mi vida y pues solamente deseando que puedas acompañarnos en la radio todos estos días y el lunes aquí en Un Café con Jesús, acompañarme. Si te interesa este mensaje, si te ayudó este mensaje, compártelo.
Compártelo, comparte cómo estas vasijas llenas, compártelos con los demás, comparte la palabra de Dios. Muchas gracias por todo. Deseo que tu día sea bendecido y que Dios te bendiga. Hasta luego.